calcula que el 8.6% de la población de Nicaragua pertenece a una comunidad indígena o afrodescendiente, y ellos están entre los grupos más excluidos del país. Y los jóvenes indígenas y afrodescendientes también enfrentan una enorme discriminación, y es una discriminación, o sea, enfrentan los mismos problemas que enfrentan otros jóvenes, pero además la discriminación racial, la exclusión. Entonces eso los coloca en un espacio de mucha vulnerabilidad. Bueno, y eso, que en general en los jóvenes afrodescendientes indígenas hay un menor nivel de escolaridad, empleos de menor calidad, menor acceso a recursos y menos reconocimiento de sus derechos. Entonces, quería también hablar de las desigualdades en la vida de los jóvenes, y esto es lo que viene del Informe de Desarrollo Humano sobre Juventud. El informe mostró que hay un avance en la escolaridad, es decir, ahora esta generación tiene más años de estudio que la generación de sus papás. O sea, si ahora estudian 7 años, a lo mejor sus padres estudiaron 2 o 3. Entonces eso es un logro muy grande. Sin embargo, los jóvenes a partir de los 15 años como que se estancan, y muchos jóvenes tienen que dejar, adolescentes pues tienen que dejar la escuela para trabajar. La mayoría de los que lo hacen viven en el campo, y la mayoría de los que dejan la educación son los hombres, más que las mujeres. En gran medida por la presión para que tengan un ingreso. Entonces, a los 16 años se supone que un muchacho promedio debería tener 9 años de escolaridad, y lo que vemos es que a nivel nacional son 7.4 años y en las áreas rurales son 5.7. Por ejemplo, las mujeres campesinas o indígenas o afrodescendientes de zonas rurales ni siquiera llegan a los 5.7 años de escolaridad. Muchas veces cuando vienen de hogares muy pobres no llegan ni a tener 2 años de colegio, y algunos de ustedes deben de ver eso en sus comunidades, ¿no? Que no pueden ir ni siquiera a la escuela, y por lo general afecta más a las mujeres en esas condiciones de pobreza extrema. Bueno, ya lo dije. La salud, no me parece nada de salud. Uno de los temas que quería mencionar acá, que es muy fuerte, es el tema de la maternidad adolescente. Y es serio porque en Nicaragua es como si hubiera una competencia, ganó la competencia de maternidad adolescente. Una de cada 4 embarazos es de una joven entre los 15 y los 19 años. Y el tema del embarazo adolescente es para que lo pensemos realmente. Uno, porque en algunos casos es producto de abuso sexual. O sea, no es que la muchacha chiquita le engañó a un muchacho de su misma edad y quedó embarazada. Muchas veces es violencia, ¿no? Hay una violación y queda embarazada. Y el segundo punto es que es muy difícil para las mujeres jóvenes, para las adolescentes, para las jóvenes, ya cuando son madres, continuar estudiando, reinsertarse en el mercado laboral. O sea, que eso trae un peso económico que afecta obviamente su vida y que las coloca en un espacio de vulnerabilidad y en algunos casos de pobreza. Entonces es un tema serio para pensarlo, ¿no? El tema de la maternidad adolescente. El otro es de los suicidios juveniles. Nicaragua también es el país en América Latina donde más jóvenes se suicidan, incluso a nivel del mundo. Y es asustador realmente que cuando vos pensás que cuando más esperanza tiene, que más ganas para el futuro, que se mate, ¿no? Una persona joven, la mayoría son varones. Y aquí quiero enfatizar que en el último informe de la policía del año pasado se mostró un incremento de suicidios de niños varones. Y eso es muy preocupante, claro, a nivel nacional, no específico de regiones autónomas, pero está indicando algo. Aunque bueno, es solo un año, ¿no? Pero tiene que hacernos pensar. Bueno, decirles que el estudio mostró que de 1998 al 2000 Nicaragua presentaba una de las mejores condiciones de seguridad de Centroamérica. Sin embargo, o sea, si nos comparamos con el resto de Centroamérica estamos muy bien, pero es que el resto de Centroamérica está muy mal. Y lo que sí ha aumentado son las tasas delictivas contra las personas de robo, ¿no? Y contra la propiedad, y las denuncias de violencia intrafamiliar y sexual. Esas denuncias se duplicaron del 2005 al 2009. Y eso no necesariamente indica que ahora se abuse más o se agreda más a la mujer,
puede indicar que ahora las mujeres están denunciándolo más porque hay más instancias donde pueden acudir. Entiendo que hay más comisarías de las mujeres, se está hablando más del tema, entonces puede ser más bien lo segundo que lo primero. Y aquí quería colocar el tema de la tasa de homicidios. Esta fue una gráfica que apareció en la prensa en el 2011 y quería mostrarlo porque si bien la tasa de homicidios se calculó creo que en ese año fue 12 por 100.000 habitantes, es decir, cada 100.000 habitantes 12 son asesinados, ¿no? En el caso de las regiones autónomas y Jinotega, el índice es más alto, lo cual indicaría pues realmente lo que dijo al inicio Alfonso, ¿no? De por qué realizaron los estudios de caso en estas zonas, por la violencia, por lo menos en esas estadísticas. Y como mencionó, mucho de esta violencia está ligada en realidad con el tema de la migración mestiza, con el tema de los colonos, disputas entre mestizos o con las comunidades por tierra, hay mucha violencia, ¿no? Y ustedes lo conocen también perfectamente. Ahora, con el tema de la violencia juvenil, yo quería decirles que, o sea, los jóvenes agreden, ¿no? Muchos jóvenes agreden, pero también son agredidos y sufren mucha violencia, y yo creo que es muy importante entender eso a la hora de analizar la violencia juvenil. Por ejemplo, lo que muestra, esto concuerda con el estudio en Bigui, pero esto es a nivel nacional. Alrededor del 47% de las personas detenidas por la policía eran hombres entre 15 y 25 años. Eso indica que los chavalos están o en la cárcel o se detienen o están cometiendo delitos. Regresar, Margarita. Pero ellos también son víctimas del delito, ¿no? Del 2005 al 2009, casi la mitad de las personas víctimas de homicidios tenían entre 13 y 25 años. Y el 90% fue hombre, o sea que la mayoría de la gente que murió también era joven. Las adolescentes y las niñas, las mujeres están menos presentes como agresoras, casi no figuran en los números, en las cifras como personas que cometen violencia, pero las sufren muchísimo. Y en realidad la mayoría de las mujeres que denuncian violencia sexual son adolescentes, jóvenes adolescentes y niñas. Por ejemplo, en el 2008 el 54% de las víctimas de violencia sexual tenían entre 11 y 20 años y el 33% tenían 11 y 15 años. O sea, eran eran niñas, ¿no? Y en estas cifras aparece un porcentaje muy pequeño de niños, pero no es porque los niños no sufran agresión, sino porque hay más estigma en las familias con los varones, incluso con los hombres que sufren agresión, los jóvenes, para denunciarla. El otro dato es que la mayoría de los agresores también es joven, tienen entre 16 y 35 años. O sea que sí, bueno. Ahora, ¿por qué sucede esto? Y mucho ya lo mencionó también Alfonso, pero el tema de la desigualdad económica es clave. Como dije al inicio, más que un tema de pobreza, es un tema de desigualdad en el acceso a ingresos y a condiciones que nos permitan tener oportunidades en la sociedad, ¿no? Y en particular a los jóvenes. Vivimos en sociedades violentas, ¿no? Pues no hay que olvidar que son sociedades violentas no solamente porque hubo una guerra, sino porque precisamente por esa desigualdad económica que existe en nuestros países. También es cierto pues que la policía no tiene que es la que digamos representa el orden y debería de velar por salvaguardar y tal, muchas veces no tiene los ingresos para estar en todos los espacios que debería de estar, porque es un país pobre, con más pocos recursos. Y las relaciones de género son otro tema que nos ayuda a entender el porqué de esta violencia. Hay un concepto de la masculinidad que se asocia con la agresividad. O sea, para mostrar que sos realmente hombre, sos agresivo, sos violento, tenés que ser el más fuerte. Y eso realmente afecta más bien, afecta a las mujeres cuando eso cuando nos golpean o cuando nos hacen algo, ¿no? Pero en realidad afecta más a los mismos hombres, porque tienen un peso de tener que ser de cierta forma y de ser una forma agresiva que
que al final lleva a comportamientos de riesgo muy grandes, ¿no? Que son producto de nuestra singularidad como seres humanos, pero que también pueden ser producto de dónde crecimos, a qué grupo étnico pertenecemos, de dónde viene nuestra familia. Y además de que hay diferentes formas de vivir la juventud, hay diferentes expresiones de violencia. O sea, la violencia se vive de forma diferente. No es que también hay diferentes expresiones de violencia, pero la violencia se vive de forma diferente. Y como vimos en estos números, los hombres viven la violencia de una forma y las mujeres viven la violencia de otra forma. Y tiene un peso muy fuerte. Y no solamente, los jóvenes no solo son agresores, eso también es muy importante recordarlo. Muchas veces lo primero que los lleva a esa agresividad es una agresión que han vivido ellos en el proceso, en la etapa de crecimiento. Y la misma sociedad no es muy amigable, pues si no tenés acceso a empleo, si en tu escuela no sentís incentivo, si en tu casa te rechazan por un motivo u otro o hay problemas en tu hogar, pues se junta un caldo de cultivo, ¿no? Yo también quería decir otra cosa. Una de las discusiones recientes con el tema de educación, porque muchos de ustedes están trabajando precisamente con el tema de educación, es que ya los años de escolaridad se ha considerado que no son suficientes para realmente incidir en la vida, en la formación de las personas, para que las personas puedan tener mayor acceso a empleo o simplemente que tengan herramientas para vivir su vida de forma distinta o entender su vida de forma distinta. Entonces, se está comenzando a plantear que el tema esencial es el tema de la calidad de la educación. Y una de las preguntas más importantes que se ha planteado no es solamente que las escuelas deben de controlar más a los chavalos en las clases, que es un tema, ¿no? Sin duda debe de haber mayor control para que los muchachos no salgan. Pero ¿qué les están enseñando? Porque puede ser que uno llegue a aburrirse. Y si yo llego a aburrirme a la escuela, ¿por qué me voy a quedar ahí? O sea, no... O si llego a la escuela y lo que recibo es agresión de mis maestros, ¿por qué voy a regresar? Y eso es un tema que hay que estudiar también en la sociedad nicaragüense. O sea, tema de la violencia que hay en las escuelas. No solamente hay maestros que pueden ser agresivos, pues. Así como hay jóvenes que pueden agredir a sus maestros, pues no quiero decir que son solo víctimas, pero ¿será que los libros que leen enseñan su historia? Y eso es un tema muy importante en la costa caribe. ¿Será que el material que los jóvenes están aprendiendo en la escuela habla de su historia, habla de su vida, habla de los problemas que confronta? Y si no habla de esas cosas, yo me preguntaría, ¿por qué voy a ir a la escuela? Y entonces, en ese sentido, el programa que tiene Falcanique es realmente muy positivo en fortalecer la calidad, no solamente el tiempo que los jóvenes estén, sino la calidad de la educación que reciben para que tengan otras visiones de muchas cosas. Y finalmente, mencionar que cualquier programa que trabaje en la prevención de la violencia tiene que trabajar el tema de género, no solamente con las mujeres, sino con los hombres. O sea, hay que cambiar nuestra forma de concebir qué significa ser hombre y qué significa ser mujer en nuestra sociedad.